3, 2, 1. Welcome to another episode. Hola, para mí es nuevamente con ustedes, aquí acompañándolos en este podcast de marketing y CX sin filtro. Hoy voy a estarles conversando un poco nuevamente en experiencia al visitante, todo lo que tiene que ver con parques temáticos y centros de entretenimiento. En esta oportunidad les quiero compartir una información o lo que vamos a estar conversando en esta mañana es acerca de la atracción que más vende. ¿Cuál es la atracción que más vende? ¿Sí? ¿Cuál es el secreto de los parques más rentables y cómo ellos han logrado a través de la experiencia aumentar sus ingresos, fidelizar a sus clientes, lograr que sus resultados de negocio se den de una forma mucho más efectiva? Entonces les voy a estar compartiendo unos elementos muy importantes que seguramente les van a contribuir en sus estrategias de experiencia. El primer punto que debemos tener en cuenta y como reflexión es que la verdadera atracción que vende no es de acero. Sí, no es de acero, es emocional. ¿Recuerdan el episodio 1 donde les estaba conversando un poco de cómo hacer conexiones en una estrategia de experiencia? Pues principalmente es con la conexión emocional. Con la emocionalidad, lo que yo le hago sentir a los visitantes es la verdadera atracción. Entonces aquí, digamos que traemos unas reflexiones importantes y es una pregunta que quiero hacerles y es, ¿sabían ustedes que el 80% de los visitantes que van a un parque temático decide si vuelve solo durante los primeros 15 minutos en el cual permanece en el parque? O sea, durante los primeros 15 minutos él ya sabe si vuelve o no vuelve al centro de entretenimiento o al parque temático. Y eso es muy importante. Si en esos 15 minutos no logro captar la emoción de mi cliente, de ese visitante que va al parque, pues ya el cliente seguramente va a tomar una decisión diferente posteriormente. Entonces, ¿qué emoción se están llevando hoy sus visitantes, sus clientes? ¿Qué creen que está pasando ahí? Otra de las cosas y reflexiones que hacemos es que el 70% de los visitantes no repite la asistencia a un parque por falta de experiencias memorables. Hoy en día, un porcentaje muy alto no regresa a un parque o a un centro de entretenimiento. ¿Por qué? Porque su experiencia no fue memorable. Sencillamente, él esperaba quizás un poco más. Pero aquellos que sí lo hacen, o sea, ese 30% que sí lo hace, gasta 3 veces más dentro del parque. O sea, está dispuesto a pagar más. Entonces, trabajar en todo este tema emocional, que los clientes se lleven algo, es muy importante. La pregunta que quiero hacerles ahora y para que ustedes reflexionen es ¿cuál fue la primera vez que diseñaron ustedes en el parque o en su centro de entretenimiento? Lo diseñaron pensando en emociones y no en atracciones. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en el cliente para diseñar cualquier estrategia? ¿O solo nos enfocamos en mejorar atracciones, en colocar nuevas máquinas, o quizás en generar alguna interacción con el cliente, pero no pensando propiamente en lo que va a sentir el cliente? Es importante que ustedes se lleven esa pregunta. Por otro lado, hemos estado revisando algunas variables y es que en Colombia hoy en día hay unos retos que no creo que estén lejos de otros sectores de la economía, otros países inclusive, pero los retos actuales en Colombia frente al tema de parques temáticos y experiencia se basa en 4 aspectos que hemos revisado. El primer aspecto que hemos revisado es la estacionalidad, reducción de ingresos por visitante. Hoy en día la estacionalidad es un factor importante, relevante para todos los parques hoy en día, que su ingreso depende 100% del ticket o de la entrada, lo que los clientes los visiten. Y ser estacionales, pues no, digamos que no permite que se logren los objetivos actualmente, porque dependemos de la temporada, si es temporada alta, si es temporada baja, si hay una condición cultural que impacte, ¿cierto? O quizás alguna época de alguna situación de orden público, no sé, hay muchas variables que estacionan mis ingresos o mis visitantes. Es más, ustedes ya saben en qué épocas del año tienen una afluencia alta.
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en las épocas valle en donde no tengo visitantes? Ese es uno de los retos que hay en Colombia frente a los parques. Otro, el mantenimiento. O sea, el porcentaje más alto de gasto en un parque es el mantenimiento, porque hay que hacer altas inversiones y en mantenimiento, y el retorno no es proporcional. O sea, yo no recibo un retorno igual al que gasto en mantenimiento. Entonces ese es otro reto que hay, y es las altas inversiones en mantenimiento que hacen hoy en día en los parques. El tercer aspecto es el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque hoy en día recibimos quejas porque hay demoras, porque hay filas muy largas, porque no hay diferenciación, me tratan igual que a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un reto también en servicio al cliente, en cómo lograr superar esas barreras de servicio. Es algo también que está afectando hoy en día a los parques. Y el cuarto, la competencia. Entonces la competencia está creciendo cada vez más. Hay más parques temáticos, cada vez más hay más centros de entretenimiento, cada vez hay más oferta de entretenimiento para los visitantes, para las personas, más variedad. Entonces, si nosotros no logramos implementar algo diferente, algo distinto, pues seguramente vamos a seguir perdiendo o vamos a perder mercado, porque pues hay mucha oferta de entretenimiento. Por eso es que hoy la experiencia ya no es diferencial. Es la nueva moneda de fidelización y ventas, la experiencia del cliente. Entonces es importante tener en cuenta estos retos que tenemos hoy en día en Colombia. ¿Cuál es la oportunidad? Entonces muchas veces nos preguntamos cuál es la oportunidad que encontramos o vemos nosotros. Y es que la experiencia del cliente debe ser ya, debe ser ahora. No pueden seguir esperando que después lo hacemos cuando tengamos un área de experiencia o cuando nos den el dinero o cuando veamos que es necesario. O sea, si hoy no hacemos algo, vamos a quedar atrás, vamos a quedar, como lo decía en el episodio 1, volviéndonos un parque o un centro comercial o un centro de entretenimiento del pasado, ¿sí? Que no innovamos, que no cambiamos, que pasan muchos años y la gente no vuelve. Que cuando uno le pregunta a un visitante que hace cuánto que si había ido al parque, muchos dicen que sí, pero muchas veces les preguntamos si hace cuánto no había venido y nos dicen que cuando estuvo en el colegio, cuando tenía 5 años, y han pasado 20, 15, 20 años y aún no encuentran nada diferente. Los parques que están invirtiendo hoy en experiencia al cliente están viendo un aumento entre el 15 y un 40% en sus ingresos, en sus eventos y en sus visitas recurrentes. O sea, quiere decir que aquellos que están ya en ese camino de implementar estrategias de experiencia han visto un incremento en sus ingresos en diferentes líneas de negocio. Entonces es muy importante este dato, porque en la medida en que los parques, los centros comerciales y todo lo que tiene que ver con entretenimiento inviertan en temas de experiencia, no solamente en actividades, sino en metodologías que le permitan ser iterantes, que les permitan mantener vigentes la experiencia, pues van a tener resultados sorprendentes. Entonces es importante esto, es importante todo este indicador. Otro de los aspectos que aún no ha sido tan explotado al interior de los parques, centros de entretenimiento, son los clientes corporativos. Hoy en día se dice que los clientes corporativos es la mina de oro que nadie explota. La mina de oro, imagínense eso. La mina de oro es aquello que sin duda es lo que está por potencializar, es lo que está por sacar adelante. Entonces, hoy en día los clientes corporativos no solo esperan que haya un lugar donde yo lleve mis empleados o donde yo quiera hacer actividades corporativas. Quieren adquirir espacios donde haya una experiencia wow, donde hayan eventos diferentes, donde se trabajen temas de team building, donde se trabajen dinámicas exclusivas para ellos, que hayan zonas VIP para estos clientes corporativos con una atención de preferencial o premium. Todo ese tipo de variables son importantes, porque al final lo que quiere el cliente corporativo es que haya una diferencia frente al resto, que haya una diferencia frente a lo que no hoy en día estamos buscando. Y eso es lo que está buscando un cliente corporativo. O sea, hay 3 cosas que son importantes en la oportunidad que identificamos tanto en implementar una estrategia de experiencia de cliente como para un cliente corporativo. El primer aspecto que encontramos como oportunidad es la personalización. Hoy en día la personalización es muy importante, que sientan que el parque fue hecho para ellos, ¿cierto? Que nos saluden por nuestro nombre, que hayan recomendaciones basadas en mis preferencias, o sea, que lo que yo pueda adquirir, la información que me puedan entregar, sea personalizada, sea para mí, que sea exclusivamente para mí. Eso es un punto importante de oportunidad.
El segundo aspecto importante es la instagramabilidad. ¿Qué significa esto? Es espacios diseñados para tomar fotos, para hacer videos virales. Esto se llama marketing gratuito. Como ustedes, es marketing gratuito. Este aspecto de tener spot de fotos, de lugares donde las personas, los clientes compartan información, compartan fotografías, pues es muy importante y nos va a generar un marketing súper bueno, porque le estaríamos llegando a un público que no es el nuestro, sino es un público de esa persona. Entonces esos espacios, esa oportunidad de tener esos espacios es muy importante. El tercer aspecto también que hemos encontrado es la fluidez emocional. Desde la compra online hasta la despedida. La interacción debe ser siempre, siempre memorable. Entonces, lo que les explicaba en el episodio 1 también, y es que cuando yo construyo mi estrategia y construyo mi Customer Journey, cuando tengo claro cuáles son mis arquetipos, mis buyer persona, cuando tengo claro cuáles son mis segmentos y construyo ese journey desde el que arranca la interacción conmigo, desde que hay un momento inicial, que es la página web o las búsquedas en internet, hasta cuando ya se va del parque y llega a su casa, todos los puntos de contacto que tiene conmigo deben ser memorables, ¿sí? Que la compra sea fácil, que el recaudo sea fácil, que la entrega y la entrada al parque sea fácil, que yo pueda tener información de primera mano, que la comida la encuentre rápido. Todo ese tipo de elementos yo lo debo tener, dónde me puedo hidratar, dónde esté al baño, que los baños estén limpios. Todo ese tipo de cosas son muy importantes y es la oportunidad que tenemos para diferenciarnos, que haya una atención preferencial, que pueda utilizar las instalaciones para generar marketing gratuito y tercero, que haya una interacción emocional en cada punto de contacto. Esas son las oportunidades que hemos encontrado en el sector y que hemos visto que se pueden ir trabajando. Por otro lado, es importante determinar algo y es que quiero hablarles acerca de algo muy importante y son las claves para iniciar o fortalecer tu estrategia de CX. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas claves? ¿Cuáles son esos aspectos importantes que debes tener en cuenta para crear, establecer o fortalecer su estrategia de CX? Y ahí nosotros lo dividimos en dos momentos. Uno, para aquellos parques, aquellos centros de entretenimiento, centros comerciales, hoteles, que aún no han iniciado con una estrategia de estas. O sea, hay un panorama para aquellos que no han iniciado. Y otro panorama para aquellos que ya han hecho algunas cosas en experiencia. Entonces, las claves para iniciar o fortalecer su estrategia de CX van en una vía, en aquellos que no han iniciado nada. Entonces, hay 3 cosas que nosotros sugerimos, o yo les puedo sugerir, que pueden iniciar si aún no han hecho absolutamente nada en experiencia, si no han iniciado ninguna estrategia, apenas están pensándolo y quieren empezar a fortalecer la experiencia del visitante y del cliente corporativo. Yo les recomiendo 3 cosas. La primera, hacer un diagnóstico de percepción actual. Y es preguntarse, ¿qué dicen tus visitantes? Escucharlos, encuestarlos, identificar aquellas cosas que les duelen a nuestros visitantes. ¿Qué están sintiendo cuando llegan a nuestro parque, a nuestro centro de entretenimiento? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan con sus compañeros, con sus amigos? ¿Qué sienten? ¿Qué les duele? Eso es súper importante, hacer ese diagnóstico de la percepción actual de su experiencia. Por otro lado, está el mapeo básico del Customer Journey, y es que si yo no tengo claro una metodología de cómo hacer un journey con todos los elementos que eso tiene, por lo menos puedo mapearlo por unas fases. Puedo hacer fase 1, fase 2, fase 3, en qué pasa en cada fase de interacción con nosotros, obviamente siempre teniendo en cuenta la entrada y la salida, todas las interacciones que tienen, pero el hecho de que ustedes hagan un mapeo básico de lo que pasa en cada uno de esos momentos, pues les va a permitir identificar esos puntos de dolor que quizás a veces no tenemos en cuenta. El tercer aspecto es la identificación de momentos críticos. Ustedes saben cuáles son los momentos críticos del parque, pero si han escuchado al cliente, si hacen un mapeo, de pronto una observación en sitio, ustedes van a identificar cuáles son esos principales puntos de dolor o momentos críticos. ¿Cuáles son los momentos críticos? De pronto en el ingreso, que hayan filas, que de pronto no hayan suficientes taquilleros, de pronto en la recepción no hay quien dé información, de pronto los baños han evidenciado ustedes que de pronto hace falta el papel o hace falta jabón o de pronto no tienen el aseo correspondiente. En las zonas de comida quizás mucha fila, de pronto no hay suficientes meseros para donde apliquen meseros.
Todo este tipo de cosas ustedes las pueden ir mirando y identificar cuáles son las cosas más críticas, qué es lo que realmente está impactando, cómo está la atención al cliente, si me saludan, si no saludan, si las personas que prestan el servicio en los diferentes puntos de contacto son amables, sonríen. Bueno, todo este tipo de elementos son puntos críticos de la experiencia. Entonces, esos son los 3 aspectos que yo les sugeriría a cada uno de ustedes si no han iniciado ninguna estrategia. Hagan un diagnóstico de escucha, de evidencia del cliente, hagan un mapeo básico, sencillo de cómo ustedes están viendo la experiencia actual, identifiquen esos puntos de dolor. Ahí ustedes van a lograr identificar cosas, hacer planes de mejoramiento y quizás establecer algunas acciones que les permita establecer quizás acciones de experiencia. Para aquellas empresas o parques que quizás ya han hecho algo, ¿cierto? Entonces hay veces nos encontramos con empresas y parques y centros de entretenimiento que nos dicen, mire, nosotros sí hemos hecho cosas, varias cosas, pero unas nos dan resultado y otras no nos dan resultado. Y ahí, pues digamos que hay una desarticulación. Lo que uno encuentra es que hay desarticulación de los procesos, porque marketing hace unas iniciativas, operaciones hace otras iniciativas, ventas hace otras iniciativas, producto, diseño unos productos muy chéveres, servicio al cliente, estrategias, pero no están articuladas. Entonces, para ciertos momentos o para ciertos procesos les funciona su estrategia, pero la experiencia que tiene el cliente no es la adecuada. Entonces me va bien en un lado, pero no me va bien en otro. Y así sucesivamente. Y eso sucede por la desarticulación de procesos. Porque la experiencia del cliente, como se los explicaba en el episodio anterior, es un proceso, no es una acción de un área. Entonces a veces tenemos esos componentes de que encontramos empresas que hacen acciones puntuales, pero no están articulados en un proceso. Y ahí es donde encontramos otro escenario. Entonces para estas empresas que están haciendo acciones, hay 3 cosas que les recomendamos hacer. La primera, pasar de operar a emocionar. No estar alineado solamente en el proceso, diseñar para resolver quejas y reclamos, para resolver el problema que se soluciona, para tener el control de ciertas partes del proceso. Eso debemos dejarlo de hacer y pasar a un tema más emocional, de que el personal esté preparado para diseñar momentos memorables, para diseñar estrategias enfocadas en la situación que está presentando el usuario. Hay que entrenar a los equipos, lo decíamos en el episodio anterior. Si no entrenamos a los equipos en generar historias, en emocionar al cliente, y solo nos enfocamos en que se vuelvan resolutivos en quejas y reclamos, pues la experiencia es mínima y no se va a lograr el objetivo que se espera. Eso es como primer tema, pasar de operar a emocionar. Segundo aspecto que les recomiendo en cuanto a este tipo de empresas, y es que integrar tecnología emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos casos? Trate de implementar una app donde podamos tener interacción con los clientes, donde podamos mapear qué está pasando en cada momento donde el cliente está. Encuestas en tiempo real, poder medir en tiempo real lo que está pasando en una atracción o en otra, o depende del tipo de parque, si es un centro de cultura o es un tema de tecnología, que ellos se pueda estar evaluando qué tan satisfechos están, qué tanto aprendió, qué tantas cosas ha podido hacer. Y mensajes dinámicos, que estemos generando mensajes, que estemos enganchando a los clientes constantemente con mensajes de interés, que les estemos entregando mensajes súper chéveres, donde él se interese por conocer lo que queremos transmitir dentro del parque. Y el tercer elemento es diseñar una oferta exclusiva para empresas. Acuérdense que les decía hace un rato, el cliente corporativo es la mina de oro que no estamos explotando. Entonces hay que diseñar ofertas exclusivas para empresas, pero antes de diseñarlas, porque eso no se hace detrás del escritorio, es sentarse con estos clientes corporativos, escucharlos, saber qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades, qué es lo que sus empleados les han dicho, qué es lo que quisieran tener, ¿cierto? Porque nos encontramos muchas veces que en empresas los empleados les dicen a los de recursos humanos, pero ¿dónde va a ser la fiesta de fin de año de los niños? No, en X sitio. ¿Otra vez allá? Y pues es que ya como que es lo mismo, como que no hay novedad, y eso nos pasa mucho. Por esa razón es importante diseñar ofertas exclusivas, diferenciadoras, eventos experienciales, experiencias VIP, ¿cierto? Espacios de co-branding, donde podamos entrar en colaboración con las marcas, ¿sí? Ofrecer paquetes de experiencia total es fundamental.
donde hayan actividades interactivas, atención personalizada, mejor dicho, desarrollar toda la estrategia del cliente corporativo. Ellos les van a ayudar notoriamente a aumentar la temporalidad baja, donde hay horas valle, ellos son los que van a ayudarles en eso. Entonces, pero hay que diseñar algo atractivo, diseñar la experiencia de ese cliente corporativo, desde el momento que tiene la intención de centrarse conmigo, de tener interacción con el que toma la decisión casi siempre, muchas veces en estas áreas, en estas compañías, en estas organizaciones, es el área de compras, el área de talento humano, qué tanta relación tengo con ellos. Entonces ahí tenemos que diseñar estrategias para poder mapear este tipo de cosas. Por otro lado, les voy a entregar o les voy a hablar también de otras tres claves, pero en esta oportunidad para crear una estrategia que realmente venda. 3 claves para que su estrategia de experiencia venda, para que lo que usted haga realmente le dé el resultado que usted espera. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces hay 3 claves importantes para que mi estrategia realmente dé el resultado que yo espero. La primera es diseñar momentos wow. Diseñar momentos wow es supremamente importante. Lo veíamos en el episodio anterior, cómo esto ayuda a generar mayores resultados. Momentos que permitan generar historias, fotos, recuerdos emocionales. Y esos recuerdos emocionales y esas historias me generan recompra. Quiere decir que en la medida que yo diseñe momentos wow, que los clientes en cada etapa que tiene interacción con el parque se lleve una emoción, una sorpresa, va a hacer que recompre, va a hacer que vuelva. Y no solo que vuelva, sino que compre más cosas dentro del parque, consuma más. El segundo tema, lo tocamos nuevamente, entrenar al personal. La emoción depende mucho del personal. Debemos entrenar mucho al personal, crear experiencias y emociones positivas, no solo para cumplir funciones. A veces capacitamos solamente para que cumpla un rol. Entonces ponemos todo el programa de onboarding de los empleados, les ponemos allí capacitación en riesgos, capacitación en procesos, capacitación en operaciones, cómo opera la máquina, cuál es nuestra visión, misión, valores, todos estos elementos que son de gran importancia que nos dedicamos a capacitar y salen de esa capacitación a operar. Y dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con la experiencia, con el trato al cliente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrenar a nuestros equipos, no solamente en los procedimientos adecuados, sino en generar experiencias sobrenaturales, sorprendentes para sus clientes y visitantes, que puedan aportar en la construcción de experiencias, que ellos no solamente están para cumplir una función, sino para generar expectativa, generar emoción y conexión con sus clientes. Esa es la importancia de entrenamiento del personal. Generar un programa de cultura en CX, un programa de cultura centrada en el cliente, que vivan, que sientan todo el tema de experiencia, que hayan roles definidos en todo el personal, donde unos cumplen un rol de front, otros del back, otros que están en función de generar los procesos, pero todo centrado en el cliente. Es importante, esa clave es muy importante para que ustedes tengan una estrategia que venda. La gente es muy importante. Y el cuarto, las microexperiencias. Las microexperiencias es que yo puedo hacer experiencias mucho más micro, no tan grandes, pero que puedan generar un valor diferenciador, que puedan abordar ciertos elementos que hoy son, digamos, de tendencia y que la gente está buscando, ¿cierto? Gente está buscando experiencias mucho más personalizadas, entonces hay que crear microexperiencias, tanto para el cliente corporativo como para el cliente visitante. Experiencias propias, únicas, ¿cierto? Que pueda interactuar, que pueda, digamos, navegar sobre una atracción o sobre algo cultural o sobre algo de aprendizaje. Que esas microexperiencias me lleven a mí a generar un valor diferente, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos que son importantes, porque de hacerlos bien, de diseñar una estrategia del cliente bien estructurada, bien diseñada, pues va a lograr que pueda tener estos 3 elementos claros: experiencias wow, personal altamente competitivo y capacitado, y generar experiencias micro para cliente corporativo y clientes visitantes. Y la última es como un adicional, y es importante medir. Si aún no estás midiendo, si aún no estás generando indicadores de experiencia como el NPS, como las encuestas de satisfacción, el esfuerzo, todo el tema de comportamiento digital, si todavía no estoy midiendo nada de eso, es importante que tomen acción y empiecen a medir, porque ahí es donde está el insumo para ir generando nuevas innovaciones.
que es importante tener en cuenta y los resultados, ¿no? A veces siempre estamos pensando en qué resultados vamos a obtener, qué cosas necesitamos hacer para que obtener los resultados y saber y preguntarse. Y muchas veces me dicen, Daniel, pero yo cómo sé que una estrategia de experiencia del cliente me va a dar un resultado en ventas o en lo que yo necesito. Y yo les digo, y es que hoy en día la experiencia del visitante ya no es un gasto. Es la mayor fuente de retorno para un parque, para un centro de entretenimiento. Hoy en día, o para cualquier empresa, la mayor fuente de retorno es la experiencia, porque eso me genera mayor recomendación. O sea, puedo incrementar el ticket promedio de entre un 12 o un 15%. O sea, estructurando muy bien mi estrategia de CX y bien diseñada, puedo empezar a incrementar mi ticket promedio, o sea, tener más visitantes, entre un 15 y un 25%. ¿De qué depende? De cómo establezca la estrategia. ¿Puedo tener un mayor número de eventos corporativos? Claro, entre un 15 y un 40% se calcula que aumentan mis contratos corporativos, mis eventos corporativos, con una estrategia de CX bien estructurada. Eso se puede lograr haciendo, pues, obviamente, este ejercicio. 2, el aumento de las recomendaciones en Google, en Facebook, en Instagram, en todos los buscadores, especialmente en Google. Si yo hago una estrategia de CX bien diseñada donde mis recomendaciones lleguen directamente a Google, aumento mi crecimiento orgánico en Internet, apareceré cada vez más en las primeras búsquedas y en las primeras búsquedas de aquellos que están, personas que quizás estén buscando entretenerse o empresas que estén buscando entretener a sus empleados. Voy a poder posicionarme mejor. Con una estrategia bien clara de experiencia, puedo tener una recompra en 90 días, o sea, que una persona quiera regresar antes de 90 días. O sea, eso sería maravilloso lograr que los clientes que vienen hoy en 90 días regresen nuevamente al parque, como con una estrategia bien diseñada. Y el aumento en la facturación, ¿sí? Sin necesidad de contratar nuevas atracciones, sin necesidad de comprar nuevas máquinas, hacer montañas rusas nuevas o hacer grandes inversiones. Una estrategia de CX bien diseñada me va a traer mejores ingresos. Y eso es muy importante para eso. Entonces, la atracción que más vende es la que no necesita motores ni ruedas. Se llama experiencia. La atracción que más vende no es la que requiere ruedas ni motores, sino es la experiencia. Con esto quiero cerrar este podcast, segundo episodio del podcast, donde la atracción que más vende es la experiencia del visitante o del cliente. Esa es la atracción que más vende. Y quiero dejar este podcast para que se lleven estos elementos. Y en caso de que ustedes requieran algo adicional, si ustedes quieren, pueden dejarme sus comentarios, escribirlos por YouTube, por las redes sociales. Si vieron este podcast y están interesados en que vayamos a su empresa, a su parque, a darles una charla, una sensibilización en su sector específicamente respecto a los beneficios que tiene implementar una estrategia de experiencia del cliente, déjenos sus comentarios, contáctenos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.emaker.com.co. En nuestras redes sociales encontrarán toda la información nuestra. Relacionen este podcast, recuerden el nombre del podcast: la atracción que más vende, la experiencia del visitante o del cliente. Entonces ahí les dejo este comentario agradeciéndoles. Nuevamente nos veremos en el episodio 3 próximamente. Muchas gracias y que estén muy bien. Marketing y CX sin filtro, el podcast.